Hola amigos, bienvenidos un día más. Soy Yuyu y esto es Organ Please. Aunque leéis ahí órganos, por favor, sí señor, ese sería el nombre en español. Quiero decir que he tenido que utilizar una herramienta para traducirlo. Es un juego que está todavía en fase alfa, como veis por aquí, una versión bastante verde, pero que ya nos presenta una especie de Paper Please, pero con una temática un poco más perturbadora. Vamos a tener que utilizar a la población para extraerle sus órganos y a través de esos órganos fabricar los productos que utilizamos, tipo pegamento, para crear una nave espacial y salir del planeta, porque se han agotado todos los recursos y tenemos que huir de aquí ya. Así que con esas premisas nos presenta Organ Please y vamos a ver qué nos da por aquí. Es decir, que usa una herramientita para poder traducir el juego, para enterarnos un poquito más de todo. Así que el juego ahora mismo está en inglés. Podéis probarlo en una demo que tienen en su página de Steam. Así que comencemos. Nuevo juego. Hemos agotado los recursos del planeta y comenzamos a arrancar los restos. Es más fácil simplemente robar a su prójimo que consumir conscientemente. El resultado fue predecible, una guerra nuclear, claro. Lo consumimos todo, empezamos a robarnos entre nosotros y acabó en guerra nuclear, ¿vale? Todo se fue a la mierda, básicamente. Destruimos la naturaleza optando por ruinas irradiadas. Según el chirrido de un mostrador geyser, no fue divertido vivir. ¿Vale? Se cargaron todo y bueno, lo que está diciendo es que según un analizador de fuerzas geyser, ¿vale? De estos de radiación y demás, no fue divertido vivir aquí. Para sobrevivir hemos construido las verticales, o verts, monumentos gigantescos para la humanidad moribunda. Primero eran nuestras ciudades, luego nuestros estados. Pero no hay hambre, no hay quien escape del hambre, ¿vale? No hay hambre de escape, digamos. Tened en cuenta, como os digo, la traducción no es totalmente literal, por el tema de ser con un translate. Por lo que los gobiernos de los altos optaron por mediar desesperadamente el reciclaje de sus propios ciudadanos. Ojito, ¿quién más te prestaría una mano de ayuda para la cena si no tu vecino? Curioso, ¿no? Están aprobando que nos comamos entre nosotros. El fin de la humanidad estaba cerca, pero luego los astrónomos que lograron evitar ser comidos descubrieron un exoplaneta habitable. Nuestra oportunidad de comenzar de nuevo. Ojo. Los BERT han comenzado la construcción de naves espaciales, arcas, para colonizar el nuevo mundo, pero no todos harán el corte. O sea, han construido arcas para huir, pero no todos vamos a estar allí. Os suena de algo, ¿no? Algo que se repite muy a menudo. Vale. Ciudadanos de BERT 5. Vale, esto es como un examen para ver quién va a trabajar en BERT 5, básicamente. Lo estamos examinando. Vale, aquí parece que está el profesor. Bueno, hemos suspendido. ¿Y ahora? Ah, sí. ¿Ves tú, profesor? Como estaba bien. Aprobado para la vertical. Nos vamos para la vertical. Bueno, nos ha costado un poquito, pero hay que decir que, bueno, un poquito de dinerito bajo manga, todo funciona. Empezamos el día 1 del tutorial. Quiero que veáis el tutorial, quiero que veáis más o menos el juego. Como os digo, esto es una especie de Paper Please, pero con un poquito de gestión, ¿vale? Vamos a tener que gestionar también nuestra fábrica. Tenemos la zona de tipo Paper Please, vamos a tener que dejar pasar o no a la gente, nos harán falta trabajadores y hará gente que haga falta como combustible, que la vamos a quemar, y otra gente que la vamos a usar para materiales. ¿Y qué tenemos por aquí? Este es el tutorial, ya veis, tenemos ya cositas ya construidas de momento. Pues tenemos por aquí a 3 trabajadorecillos en los que podemos poner a trabajar a conseguirnos materiales, ¿vale? Tenemos por aquí la sala de control, que es donde nosotros dejamos no pasar a la gente. Y después vamos a tener la zona donde se saca el textil. Se saca el textil a partir de la piel y el cabello, ¿vale? Y después tenemos un depósito donde se van a almacenar todo. Tenemos el horno para producir combustible. Y aquí es donde pasa la gente para descuartizarla de todo tipo. Tenemos una fábrica de cabello, una que saca la sangre, otra que saca la piel, la carne, los huesos, etcétera, etcétera. Y más que vendrá más adelante. Pero comencemos y dejémonos de rollo, que esto es lo que mola
es ver cómo descuartizamos gente. Tendríamos que asignar trabajadores a cada lugar, pero para eso vamos a ver qué nos piden, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué nos piden. Empezamos el día, tened en cuenta lo de la traducción. Habrá algunos textos que se queden incompletos y cositas, pero bueno, por lo menos lo podremos entender mejor, por lo menos yo. Congratulations. Felicitaciones por su nueva cita como administrador de la fábrica. La señorita McNeil. La señora McNeil me ha dicho que te dé la guía detallada. ¿Vale? Vamos a esperar a que se traduzca. Es raro que insistieron tanto en él, considerando sus resultados brillantes durante el examen. Sí, brillantes. Estoy seguro de que su tío en el sindicato está muy orgulloso de los logros de su sobrina. Vamos a llegar a la fábrica. Pues vayamos a la fábrica. Esta es la factoría, la gestión. Bueno, la pantalla de gestión. Bueno, ya me la traducí. Es la pantalla de gestión de fábrica. Muestra varias sesiones de fábrica donde tus empleados están trabajando duro. Los recursos producidos por ellos son enviados al depósito. Efectivamente, aquí. ¿Vale? Tu tarea se completará produciendo la orden que diga aquí. ¿Vale? La orden de producción. El arca, el icono marcará las tareas requeridas para construir el barco. Da primera prioridad a esto. O sea, ahora mismo nos está diciendo que le demos prioridad a los huesos. Por ejemplo, tenemos aquí un par de trabajadores. Podemos poner a estos dos trabajadores ahí para que empiecen a trabajar. Ahora sí nos lo asignamos, ¿vale? Tu primera orden será construir un complejo de lanzamiento. Fuera de los huesos para el arca. Habrá que sacar huesos para el arca, por supuesto. Tú mismo no desperdiciarás en la fábrica, señorita McNeil, ¿vale? O sea, quiere decir que utilicemos los huesos, pero que no desaprovechemos en la fábrica. Tú necesitas asignar empleados de los retratos a una de la sección ósea, de la tercera a cualquier otra, ¿vale? O sea, esas dos ahí y la tercera, pues no sé qué sacamos, sangre. Bueno, o cabello. Vamos a sacar cabellos, ¿vale? Cuanto más empleados trabajen en una sesión, más recursos producirán allí. La eficacia está representada por un número en la ventanilla de la sección, ¿vale? Aquí tenemos un 34 de eficacia. Y aquí tenemos un 10. 10 kilos va a producir este y estos 34 entre los dos, ¿vale? La planificación requiere mucho de la hora laboral. Puedes pausar el temporizador, pero tendrás que evitarlo para la fábrica comenzar a trabajar. O sea, puedo pausarlo, pero tener cuidado porque si no la fábrica no trabajaría. ¿De acuerdo? Ahora estaría trabajando ya. Ahora podríamos pararlo si quisiéramos. Vale, nosotros estamos recogiendo recursos, pero nosotros necesitamos almacenar cuerpos en el warehouse, ¿vale? O sea, tenemos que recolectar cuerpos para el warehouse. Por así decirlo, tenemos que traerle gente, si no, ¿de dónde va a sacarlo, vale? Estos cuerpos van a pasar por diferentes sesiones. Algunos donde los empleados los desarmarán para recoger sus recursos, ¿vale? Y el resto se quemará como combustible para la factoría. O sea, si la sangre, piel y carne que no utilicemos se va a quemar aquí en la factoría, ¿de acuerdo? Continuar. Ahora vamos a mirar otro trabajo. Hay mucho trabajo por delante. Necesitamos establecer un suministro constante de cuerpos para que el almacén, de lo contrario, la producción de la fábrica se detendrá. Vamos a llegar al punto de control. Vámonos aquí. Y aquí es donde trabajamos nosotros, básicamente. Para construir el arca y los pedidos completos necesitarás cuerpos, muchos cuerpos. Los candidatos para el desgaste vendrán por su cuenta, pero debería tirar de la palanca. Vale, eso es para tirar a los cuerpos a desmontar, ¿vale? Use el level, ¿vale? Use de level, la palanca. Para enviar 5 visitantes al reciclaje, señora McNeil. Me alegra se alegran de sacrificarse por el bien de la humanidad. No lo creo. Veamos, en la primera. Esto podría hacer lo que estaba destinado a suceder. Como veis, aquí nos va a dar un papelito que es los datos del personaje. Si tiene inteligencia, tolerancia al estrés, resistencia. Al principio, simplemente vamos a saber lo que es cada uno de inteligente y demás. Después puede que tengan enfermedades y haya partes que podamos o no utilizar. ¿De acuerdo? Como este personaje es muy malo, ¿vale? Reciclar visitantes rojo. ¿Vale? Si tiene baja resistencia de esta, en vez de darle el papel para que pase, lo que vamos a hacer es para abajo. Y lo vamos a convertir en huesos. Y en este caso pelitos, que es lo que estamos arrancando, ¿vale? Este tiene poco pelo, pero bueno. De vuelta en 9º grado. Yo era un Scoutmaster. Todos merecen odiar a acampar al aire libre. Otro que se va al boquete.
No te preocupes, puedes asignarme a tareas más peligrosas, sí, sí. ¿Tú también? Otro que se va al agujero. ¿Qué dices tú? ¿De dónde vienen esos los raros? No lo sé, no lo sé. Algo se está quemando. Y no eres tú. Vale. Este es el tutorial, ¿vale? De hecho, ya hemos producido 188 huesos, necesitamos 200 y 71 de pelo. A veces no tendrá suficiente combustible para la fábrica. Usted puede incinerar los peores ciudadanos de Ver 5 para cubrir ese déficit. Todos tendrán la oportunidad de servir a la necesidad de la sociedad. El botoncito que os dije. Para repostar, quema a 3 visitantes con estadísticas más bajas. O sea, los que estén muy bajos, como este, le hacemos plin y lo achicharramos entero, ¿vale? Este lo vamos a hacer para hueso. Porque, bueno, me hace falta huesitos. Yo quiero huesitos aquí. Así que, vale. Este, bueno, me ha pedido que queme a 3. Así que vamos a quemar, gente, de momento, para ir haciendo las misiones y que veáis todo un poquito más. Después vamos a tener que admitir a algunos como trabajadores y demás, ya veréis. Puedo ver que tiene el cuello de reciclaje incinerado. Vale, lo que quiere decir que tengo cogido el hilo al reciclaje incinerado. Pero le utiliza un poco. Todavía necesitamos que la gente construya y se cree el arca, ¿vale? Por así decirlo. Y se construye el arca. Necesitamos al menos 5 ciudadanos de Ver 5. Los mejores ciudadanos de Ver 5. Hemos marcado sus mejores cualidades en sus tareas, tarjetas como verde, por su conveniencia. Sequea el documento y estampa y seleccionamos y devuélvelo a los futuros colonos. Admite 5 visitantes con estadísticas verdes para el arca. Por ejemplo, este tiene buena tolerancia al estrés, la inteligencia no es mala. Ahora empezamos a probar gente para meter a 5 en el arca, ¿vale? 2 para mí. 3. Ahora es muy fácil porque ahora nos van a venir casi de seguido y yo voy a coger los 5 primeros, aunque no sean los mejores. Pero no sé. No me gustas mucho. La inteligencia la tienes cortita. Venga, amigo. Las visitantes de alta estadística aumentan la supervivencia de ARK. El comité observa este parámetro clave. Vale. Además, aumentar la construcción, aumentará la capacidad de supervivencia de ARK. También aumentarán la confianza en el comité en ti, otorgándonos varios bonos. Vamos a esperar a que se reúne. Es una pena que no todos en Ver 5 son tan perfectos como yo. A veces tendrás que admitir a las personas que no están por encima de la media en cada estadística. Pero asegúrate de que el número total de su estadística está por encima de 0. De lo contrario, la supervivencia en arca disminuirá. El cubo de óxido, lo que se combina, no estará volando demasiado lejos. Vale. O sea, lo que se combinará no estará muy diferente a un cubo oxidado viajando, ¿vale? Incrementar la supervivencia del arca, el nivel de supervivencia del arca, admitiendo suficientes visitantes como un total de estadísticas positivas, ¿vale? Los convertiremos en conserjes del espacio o algo. Este, por ejemplo, la resistencia es muy baja. Oye, lo ha probado. No, que va, si tú te vas para allá. Tú te vienes. El arca tiene que mejorar, así que... ¿Qué te pasa a ti? Bueno. Más de uno parece idiota. Vamos rapidito. Buah, es que este no me gusta. La abuela me dijo que comiera menos. Por favor. Para el bollo. Tú te vienes, doctor. También miremos que tienen profesiones, ¿eh? Científicos. No tolera muy bien el estrés, pero me hacen falta científicos en el arca. Al boquete, tío. Tú te vienes, chulo. Vale, el arca sigue en 0, ¿eh? Buah. Necesito gente buena, por favor. Un ingeniero, por fin. Los ingenieros en la luna funcionan. Completamos una orden de arca, pero no comenzamos uno nuevo. La orden de planificación es una parte importante de su trabajo, señorita McNeil. Pues vamos a la fábrica. Vale. ¿Puede planificar el trabajo de la fábrica usando la tabla de pedidos? Órdenes de bienes. Tenemos órdenes por aquí. El comité le asignará las órdenes obligatorias. Se necesita para construir y suministrar el arca. Su finalización no es opcional. O sea, la obligatoria no es opcional, ¿vale? Esta hay que hacerla sí o sí. Pero aparte, podemos conseguir una de textil o de recursos como sangre o carne. En este caso. Voy a poner... Me gustaría hacer una de las secundarias, ¿vale? Sin embargo, puede elegir y elegir pedidos comerciales si acepta.
una orden que acepte, se mueve a la parte respectiva de la placa de los pedidos, que sería aquí. ¿Vale? Acepta varias órdenes. Acepta todos los pedidos disponibles. Vale, pues todo. Aceptar, aceptar y aceptar. La gente no hará trabajo voluntario por el bien de Ver5, por mucho que el gobierno espere para eso. Necesitamos dinero para salarios, nuevas sesiones de fábrica y sobornos. Vale, o sea que esto nos da dinero para sobornar y hacer nuevas secciones, ¿vale? Use órdenes comerciales para obtener ingresos. Los nuevos pedidos estarán disponibles a medida que completan las antiguas. Ok. Los empleados mandarán recursos recopilados a los cuerpos y producidos a productos de depósito. Puedes revisar tus acciones allí. ¿Vale? Tal vez ya tenga los recursos o bienes para completar un pedido. Puede hacerlo de inmediato o tomar otro. ¿Vale? Asigna empleados a las secciones acordes a los pedidos, lógicamente. Y luego regresa a la sala de control. Vamos a ver, vamos a necesitar sangre. A ver, sangre, ¿cuánto? 40 kilos. Vale, son poquitas. Vamos a poner al más patato en la sangre. Ahí está. Que va a recolectar de 15 en 15 aquí. Porque no tiene mucha... El nivel de estrés lo tiene por las nubes, pero bueno, ya veremos. Ya veremos cómo le paro el tiempo. Ahora, la sangre, 100 kilos. Venga, tú a la sangre, por ejemplo. No, tú a la sangre no. Disculpadme. Vale, es que lo he hecho mal. Textil es el que tiene poco, ¿vale? Tú a la carne... Tú al cabello o a la piel para los textiles, ¿vale? Ah, no, tú al textil, aquí. Tienes que sacar textil, pero claro, para el textil tengo que tener cabello y demás. No sé cuánto tengo en el almacén. Lo voy a mirar ahora mismo, ¿vale? El depósito, ¿qué tenemos? 181 de cabello. Yo creo que con eso puedo producir textil, ¿vale? No voy a arreglar todavía el almacén. Y me falta uno para la carne, que no necesito hueso, necesito sangre, eso y carne, ¿vale? Pues tú a la sangre, tú a la carne y tú al textil. ¿Qué pasa? Que no tengo nadie sacando piel, pero ahora mismo es que no tengo más trabajadores, así que de momento nos quedamos con eso y vamos a ver, como tenemos algo de pelo sacado de antes, pues yo creo que podemos hacer textiles. Pues vamos aquí atrás. Voy a quitar las misiones completadas, ¿vale? Para que no nos estén molestando por aquí. Listo. Vale, ya estás cansado de mi guía, señorita McNeil. Te sugiero que demuestres tus destacadas habilidades de gestión de fábrica y complete las 3 órdenes restantes por su cuenta. Por supuesto, caballero. No te preocupes por el checkpoint, ¿vale? Por el punto de control. Tampoco cuida a 20 visitantes. No olvides, perdón, no te preocupes, no. No olvides el punto de control, ¿vale? Y tampoco cuidar 20 visitantes. Puedo reciclarlo o incinerarlo o incluso administrarlo en el arca, ¿vale? Puedo decidir lo que yo quiera sobre ellos, ¿vale? Al boquete. Ten en cuenta, no nos podemos quedar sin combustible tampoco. Tú, al boquete. Sesión básica de fábrica y progreso de las órdenes actuales. El tema de la sangre va para arriba. El tema textiles va mal, ¿eh? El tema textil no va bien. Porque como no tengo tela... Vamos a sacar piel. Por si acaso. Voy a ponerle la piel y ahora vemos, ¿vale? Tú, te vienes para el arca. Me hace falta gente. Que hay que meter el arca. Tú, te vienes para sacar material tuyo. Parece que estoy sacando ahora piel. A ver qué tal. Porque la piel es una parte, pero necesito trabajadores, tío. No, a ti no te... ¿Cómo que eso? Tú te vas para el boquete, hombre. A ver, tú, esto podía ser lo que estaba destinado a ser. Sí, seguramente. Tenemos ya un recurso. Hemos completado, ¿cuál de ellos? Vale, uno de ellos. No lo dice, pero uno de ellos. Vale, genial. El textil no lo tenemos, lógicamente. Vale, el de la sangre no. El que hemos completado es el de la piel, no el de la carne. Pues te viene a textil tú mientras. Vale, ya tenemos la sangre también conseguida. Por lo tanto, vamos a sacar más pieles. O sea, cabello y piel para hacer textil. Genial. Tú, para el boquete. Tú, para el boquete. No voy a poder meter a nadie en el arca, tío. Me hace falta gente para el arca. Científico de mierda. ¡Ah! Qué malo. Bien. Vamos por el textil. Lanzamiento completado. Genial, tío. Y me falta una orden de recursos nada más. Tú, para el boquete. Tú te vienes para nosotros. Que eres científico. A veces de repente puedo volverse boca abajo y estar en mi cabeza. ¿Pero qué dices, loca? Está loca, pero yo la admito. Una ingeniera de teleco, seguro. ¿Qué tipo de operaciones estás ejecutando aquí? ¿Por qué me dejaste de ir a esas personas pobres perseguidas? Tú, te debería haber quemado. Un doctor y me viene bien. A veces solo hago cosas sin perder el tiempo pensando en ellos. Vente aquí, guapetón. De momento ya os digo, es muy sencillo. Solamente en las misiones más fáciles. Después nos van complicando, igual que en Paper Please.
Vale, ya tenemos sobrevivimiento el 1. Bueno, supervivencia, sobrevivimiento. La traducción un poco chunga, ¿no? Vale. A ver, vamos a ver si tenemos nuevas tablas de pedidos. No tenemos nada. El de textil sigue todavía en proceso. Pues más gente al boquete. Que necesito textiles, tío. Quiero ver una cosa. Pelos creo que tengo. A ver. Esto no es, esto es la orden es completada. Disculpadme. Quiero el depósito. Pelo tengo bastante. Piel tengo poca. Y como tengo poca piel, por lo que voy a quitar el cabello y voy a sacar piel por un tubo ahora, ¿vale? Voy a sacar piel para que el de textil produzca bastante textil. Que esto acabe pronto. Venga, tú al boquete. Que tengo que sacaros pieles. Tú, para el boquete. Ni preguntar. A muchos ni le pregunto. Después habrá que mirarlo mejor, porque después vendrán algunos con enfermedades. Y eso nos va a complicar la vida, ¿vale? Las personas detrás de mí están tratando de ocultar el hecho de que están cansados. De que están casados. Vale, la orden es completada. Genial. Tú, para el boquete. Vale, el nivel de supervivencia del arca ha aumentado. Una nueva ranura de empleados desbloqueada en la fábrica. El ensamblaje de la parte A ahora será más rápido. Genial. Ahora tenemos para un empleado más. ¿Vale? Pedidos completados. Misión del comité completado. Genial. ¿Qué pasa ahora? Que podríamos contratar a un nuevo trabajador. De momento no tenemos eso desbloqueado en el tutorial, pero lo veremos más adelante. No hay pedido. Paramos un poco el tiempo. Vamos a dejar descansar al personal. Lo vamos a desasignar, ¿vale? Para que descanse. Para que vayan descansando. Pero tengo procesada a 20 habitantes de todas formas. Así que bueno, vamos a pegarle fuego a este. Tú fuera también. Tú fuera también. Enhorabuena por completar su primera jornada laboral, Magnet. Me temo que su tío no te recogerá. El comité le está cuestionando. Estoy seguro de que no es nada serio. La seguridad lo acompañará al apartamento, pero primero debe pagar a los empleados de la fábrica el salario. Vale. Primero hay que pagar, terminar el día. Para ello pagan el sueldo. Aquí está la gestión del fin del día, ¿vale? Salido empleado 150. El día ha salido bien, hemos ganado 200. Vale, aquí vas a pagar y vas a ver todo lo que hay del día, ¿vale? Lo que nos está diciendo sobre el tema. Los empleados que no reciban su salario se perderán habilidades, ¿vale? O perderán lealtad en este caso. Enviarán informe al comité que disminuirá su confianza con la organización. Mis empleados van a cobrar todo, tío. Si no tenemos dinero podemos bajarle el sueldo, pero eso puede informar a la gente. Después, el estado del arca. Tenemos que construir un arca, que son 6 órdenes para conseguirlo, ¿vale? Para ello tenemos... La comida está saciada ahora mismo. Y la población ahora mismo, pues tenemos 19, pero nadie ha asignado a nada. Eso ya veremos cómo asignarlo cuando sigamos con el tutorial. Y ahora está aquí. Empleados trabajando mañana, 5. Mañana tendremos 5 trabajadores en vez de 3. Lo único que queda es decidir quién tendrá una jornada laboral mañana. Presta atención a los niveles de estrés y fatiga. A veces los empleados necesitan descansar, ¿vale? Haz una decisión inteligente sobre quién funcionará mañana, o quién trabajará mañana. Esta es su tarea final de hoy, señorita Marnil. Te estaré esperando mañana por la mañana en el punto de control. Joder, esto es vivir para trabajar. Veamos, este Mr. Parker la vamos a dejar descansar. Y este está un poco agotado, pero va a venir con nosotros, aunque el estrés lo tenga... Mira cómo tiene los pelos ya. Y eso es del estrés, pero con este se va a venir a trabajar mañana a los 5. A ver, podría trabajar solo 4, pero a lo mejor me va a faltar gente. Vamos a dejar 4. Vamos a dejar descansar a este, a ver qué pasa. Me la voy a jugar. Vale, me la juego. Con 4 trabajadores nada más. A ver qué ocurre. Esto de crear desastres es también una buena opción mía, ¿vale? Que me suele gustar. Crear pequeños desastres. Órdenes listos para ser completados. Vale. Es suficiente tener recursos para completar una orden. De lujo. Guía instructor. Venga, completamos. Realmente me pedía muchos huesos, como hice muchísimo. La tenía para completarla, ¿vale? Tenemos por aquí una de mercancías. Vamos a coger todas las órdenes que podamos. Comida enlatada. Interesante. Sesión de la fábrica, comida enlatada. ¿Tenemos esa sesión nosotros? No la tenemos.
Entonces no podemos hacerla. Y ahora mismo no puedo hacer ningún lugar nuevo. Podría actualizar el almacén por 300, pero no tengo dinero. Vale, vamos a coger un pedido de sangre. Vamos a coger un pedido de carne. Y lo de comida enlatada la veremos, ¿vale? Esta de textiles también, que la tenemos a la mitad ya. Genial. Ahora hay que ver quién vamos a asignar. Tenemos sangre, tenemos carne. De carne son apenas... Bueno, de carne nos falta poco. Vamos a poner al más lento. Al más rápido lo vamos a poner a crear textil. No, primero a sangre y después lo pasamos a textil, si no. Esta es de Avistur Populis. De una facción. ¿Cuánta saca sangre? Facción. Y qué leche. Vale, para el tema textil hará falta piel y cabello. Voy a ver cómo ando. Cabello tengo algo, piel no mucha. Vamos a empezar sacando piel. Esta ya está administrada, ¿vale? Entonces no. Tú vas a sacar piel y tú vas a ir produciendo textil con el cabello que ya hay. Después sacaremos cabello cuando se complete una de estas, ¿vale? Genial. Y quiero empezar a saber cómo mejorar la esta. Bien, mira si al pedir esto me da la opción. ¿Ves? Orden de mercancía, sección de fábrica de comida enlatada en recursos. Aceptar. Si lo acepto, esta no la voy a incumplir, tío. Es que no tengo para hacer eso. Para el marco de motor necesitamos huesos. Hostia. Tengo que cumplir la de aquí también. ¿Ves por cómo me va a faltar un empleado al final? Al final me va a faltar un empleado. Primero quiero combinar quiero hacer la de los huesos, ¿vale? Pero voy a terminar los huesos primero. Vale, como la carne terminará pronto, la carne pasará a la piel. A la sangre que diga. Vamos allá. Una cosa así. Comenzamos el día. Buenos días, la señora McNeil. Señora McNeil, me han pedido que le diga que a su tío ha sido arrestado. Estoy seguro de que es un solo ligero malentendido y que será liberado pronto, sí. Yo lo siento, no dormiste lo suficiente, pero el horario de fábrica no se puede cambiar. La jornada laboral comienza a las 8 de la mañana y termina a las 8 de la tarde. 12 horas, media jornada. Vale. Los accidentes son una vista común en la fábrica. Siempre estamos buscando un nuevo empleado. ¿Puedes contratar uno ahora? Oh, mira eso, un candidato adecuado. Los visitantes, las estadísticas de los visitantes afectan su desempeño en la fábrica. La alta inteligencia le permitirá elevar su competencia rápidamente. La resistencia al estrés no se volverá loco durante el primer día de trabajo. Una duradera funcionará por más tiempo sin necesidad de descanso. O sea, si tolera el estrés va a estar más tiempo trabajando sin tener que descansar. Y la inteligencia hace que aprenda mejor a trabajar, ¿vale? Y después la resistencia. Que con más resistencia aguantará más también, ¿vale? Trabajando. Vale, contrata a un visitante dándole el pase de empleado. Como veis, este es un pase de empleado. Que eso lo que nos da es un trabajador más, ¿vale? Esperándote en la pantalla de fábrica. Estudia a los empleados, señora McNeil. No estamos interesados en su apariencia y género. Lo que estamos mirando son estrés, estadísticas, competencia y estrés de fatiga. Vale, pues eso queremos hacer, ¿vale? La competencia crece cuando el empleado trabaja en la fábrica. Gana niveles y aficionados y aficiones. También aumenta su rendimiento. Vale, genial. El alto estrés, el nivel de estrés es un riesgo para el empleado. Puede obtener un debuffo, ¿vale? Un empleado fatigado podría caer accidentalmente en un molinillo de hueso o morir de agotamiento. Hay que tener cuidado con la fatiga, ¿vale? Con el cansancio. Nota. Ten en cuenta de que este empleado está a punto de descomponerse debido al estrés o la fatiga. Envíalo a la sala de descanso y ellos descansarán y estarán listos para trabajar más tarde. Cada uno de los empleados tiene fortalezas y debilidades, algunas de las cuales pueden adquirirse mientras trabajan en la fábrica. ¿Vale? Tenga en cuenta eso en cuenta al planificar el trabajo en pedidos. Uno podría hacer mejor una sección de carne mientras que otro un candidato principal para hacer reciclado. Genial. Elige el orden de la gestión de la fábrica, ¿vale? El orden y gestión de la fábrica. Por favor, recuerda que ahora los productos de la factoría, las secciones, están disponibles para producir carne enlatada. Puede ser un buen momento para trabajar de este modo. Vale. Dice que ahora podemos elegirlo. Comprar una ranura. No, esto sería para arrendar. A ver. Esta es la sala de descanso donde podemos mandar al tipo. Y nos ha dicho que ya tenemos una misión de carne enlatada, pero... Voy a cogerla, pero creo que todavía no puedo fabricarla. Y para eso tendríamos que poner aquí una sala nueva.
El punto de control, ¿no? Olvídate. Aquí podríamos meter 2 trabajadores. No es el caso de lo que quiero ahora mismo. Lo que me gustaría es switchear la pantalla, me ha dicho. Ah, la comida enlatada se puede hacer aquí si mejoramos, ¿no? Ah, cambiar. Podemos cambiar a carne enlatada o a textil. Vale, vamos a terminar el textil y después cambiamos a carne enlatada. De acuerdo, genial. Vale, nos dice que este tiene la fatiga un poco alta, que lo dejemos descansar. De momento no, más adelante, ¿vale? La gestión de fábrica es bastante costosa, ya que podría haberse realizado ahora. Gane 300 para completar el pedido de comerciales. Veamos lo rápido que pueden hacer eso, señorita McNeil. Buah, esto va a ser complicado. Gana 300. Y no te preocupes, y no te lo olvides. Completamente la orden de arca, ¿no? O sea, la primera, la de los huesos. Es obligatoria hoy. Ponte al trabajo, señora McNeil. Voy a ello, si me dejas. A ver, yo he puesto un pase de empleado para mañana. Pero claro, cambio de mañana. Ah, mierda, no lo he asignado hoy. Lo he asignado mañana. Maldita sea. Bueno, tú, a producir productos que no tenemos. Otro, un doctor. Si tan solo tuviéramos una fábrica como esta a la espalda en los 20 años, nos mostraríamos... Venga ya, hombre. No te enrolles. Mucho texto. ¡Fuera! No tengo combustible. Combustible bueno. Tú, fuera. Vale. A ver. Algunas veces, a veces, los controles del control serán visitados por representantes del gobierno, el sindicato o el Virtus Populis. La mano de la tierra también puede arriesgarse a venir. El comité se esfuerza por mantener el equilibrio de las facciones en el arca. Esperamos que sus conexiones con el sindicato no interfieran con la sesión justa e imparcial de los colonos. Veremos a ver. Aquí van a empezar a haber problemas, gente. Porque ahora vamos a tener que ir escogiendo gente que sea de unas secciones, de una facción u otra. Y respecto a eso vamos a tener que decidir a quién escogemos o no. Así que hay que tener cuidado ahora al elegir. Hola, aquí está Chanis. ¿No estás feliz por verme? O aquí por así. Será totalmente mejor que... no te preocupes. Es una pequeña cabeza, el sindicato. Por el... vale, por el por. Hay un trabajo por a ti. Necesito un champ por una etapa. O sea, un personal por una etapa. ¿Puedes conseguir uno de tus compañeros de trabajo para hacerlo? No. No puedo, tío. No me interesa, pero me van a obligar a hacerlo. Vale, tienes que transferir un empleado del arca a la señorita McNeil. Por supuesto, puede hacer eso. Pero le sugiero que no abuses de tu poder. Vale. A ver, el problema es que se me va a complicar la cosa, pero la carne casi la tengo ya, ¿eh? Vamos a enviarle esta al arca. Vale. Misión completada. Es bueno tener amigos poderosos, ¿no es así, la señora McNeil? El sindicato ha sido lo suficiente amable para que ofrecer ayuda a la gestión de la fábrica y la construcción del arca. ¿Considera limitar los recursos? Teniendo en cuenta los limitados recursos, el comité ha aceptado su ayuda. Utilizar el director de facción puede ver cómo tus amigos pueden ayudarte, vale. Quiere decir que nos han dado esto y nuestros amigos nos pueden ayudar con cosas. La mafia puede ayudarte a resolvernos algunos problemas. Por un precio, por supuesto. Vale. El estrés no baja por los personajes de esta facción, ¿vale? Mejorar en los personajes de esta facción, genial. Vale, vale, ya vamos desbloqueando sitios nuevos y vamos teniendo cosas más interesantes. A ver, me interesaría terminar con la carne. No sé cómo va el tema de textil. El textil ya está acabado. Por lo tanto, tú te vas a venir a la carne. A ti no te he mandado así, tú te vas ya. Al final del día, vale. Pues entonces vas a seguir la carne. Por lo tanto, puedo ir con esta a la sangre. Esta se va al final del día, no ahora. Vale, y tú, los huesos. ¿Cómo va el tema de huesos de la asamblea? Todavía me falta, ¿eh? Bueno, aunque me ha pedido... ¿Cuántos huesos me pedía la asamblea? Ah, ya tenemos los huesos de la asamblea, ¿eh? No me hace falta más huesos. Podemos poner a alguien a sacar...
Pelo para el textil. No, ahora lo que vamos a por la carne enlatada. Comida enlatada, ya tenemos eso. ¿Qué nos pide la comida enlatada? Carne y sangre, tenemos gente trabajando en ello. Pues es un buen momento para sacar bastante carne. A ver. O para poner este en la sala de descanso que nos lo han pedido. Vale, genial. Creo que sí, que lo vamos a dejar así. Lo está haciendo bastante bien, señora McNeil. Ahora va, continúa trabajando como de costumbre hasta el final del día. Veamos, amiguete. Poca resistencia, no me vales para trabajar. Te vienes de combustible. Otra que se viene, me encanta ver las estrellas. Pues mira, la vas a ver. ¡Pum! Tú, amiguito, eres un patato y la abuela te diga que comiera menos. Haberle hecho caso. Señorito Henry, eres de una facción. Henry Bale. Te vienes al arca como... ¿Ves? Ya estamos mejorando ahí. Uf, es de esta facción, pero yo lo siento mucho por la facción. Pero esta no sirve ni de combustible, tío. Un doctor de la facción de la rosa. La abuela me dijo que comiera menos. Haberle hecho caso. Tolerancia al estrés poca, pero buena resistencia y buena inteligencia. Venga, te meto como trabajador, no pasa nada. Tenemos que poner sobrevivientes. Venga, tú también. Solo quiero trabajadores a los mejores. Te vienes para adentro también. Así que ingeniero, ¿no? Al boquete. La sangre va muy lenta, ¿eh? Estoy obteniendo muy poca sangre, tío. Muy poca sangre, tío. Muy poca. Vamos para adentro. Tú, para adentro. Que el arca me está presionando. Por favor. Orden de recursos ya consumida, la de la carne en lata, ¿vale? Necesito más sangre. Vamos para allá. Tú también, ingeniero. Todos para el boquete. Espera, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estoy produciendo tan poca sangre? Ya no necesito comida enlatada. Vente a la sangre. A sacar más sangre. Y no sé si el tema del hueso, por si acaso, ¿cuántos huesos tenemos? 230 de 500. Podríamos preparar más para un futuro. Tengo poca carne, tengo poca piel. Podría hacer una buena opción dejarle de la carne y poner uno de estos en la piel realmente. Uy, esta tiene el estrés por los nervios, por los suelos, ¿eh? Vale, este ya está descansado. Te voy a poner a sacar piel. Esta está un poco estresada, la vamos a poner a descansar un ratito. Por si acaso, venga, vamos así. Tú, al bajo. Tú te vienes a la nave. Tú, lo siento mucho por la facción, pero necesitamos combustible. Necesito sangre. Más sangre. No voy a mirar ni quiénes soy. Ahora mismo no estoy mirando. Más adelante ya os digo, no lo podremos hacer de esta manera, ¿vale? Tendremos que estar más pendientes a todo. Hemos conseguido todas las órdenes, ¿vale? O sea, estoy hecho un fenómeno y todavía me queda gente por desmontar. La quest del comité, pero me falta todavía la quest del arca, ¿eh? Necesito la quest del arca, conseguir más gente. ¿Cómo vamos aquí, gente? ¿Cómo estamos de materiales? 100 de piel, 130 de carne, genial. Sangre flojita, pero claro, porque acabamos de vender. Y después quizás sacar un poquito de cabello, ¿eh? Para tener estocaje. Tú al boquete. Necesito gente para el arca, por favor. Que se me va el arca y la liamos. Resistencia, no me vale. Es un científico, tío. ¿Qué hago? ¿Lo metemos? No, esto no. Te vienes para el boquete. Te iba a coger, pero no me molas. Y el arca se va... ¡Guau! Este lo quiero para empleado. Tú tienes para mañana. Fuera. 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 Pero traerme a alguien bueno, por favor. Tengo que sacar gasolina. Tú, para adentro, al arca. Tenemos que darle supervivencia al arca. Te vienes, me vendrías mejor como trabajador casi. Un empleado ha subido de nivel. El empleado ha ganado suficiente competencia para llegar al siguiente nivel. De lujo. No me conoces aún, no. Hostia, se me acaba el turno, tío. Que no voy a cumplir esto. ¡Vamos! Acelera este paso. Vámonos. Más supervivientes. Fuera.
¡Fuera! Dios, qué estrés. Buen trabajo, McNeils. Con la fábrica ha terminado. Entonces nuestra cooperación. ¿Estás sorprendido? Bueno, no sé si lo habíamos conseguido, pero está bien. Su tío planeó un golpe de estado en el comité. Chantaje, soborno, asesinatos. Herramientas bastante comunes del sindicato, pero él se mordió más de lo que podía masticar. Sabemos que tomó un soborno que se empleó aquí. Adiós. Sabemos que sobornó para ser trabajador aquí. Ha sido un buen empleado, pero el comité ya no puede confiar en ti. Sus papeles de reciclaje se han firmado. No resistan los oficiales de seguridad. Tu cuerpo servirá para Verti 5. Hasta luego, señorita Manil. Lo han pillado, gente. Hemos pasado el tutorial básicamente, ¿vale? Es básicamente lo que nos está explicando. Es que nos han pillado y bueno, esto era el tutorial que nos iba a enseñar cómo despiezar a gente. Ahora vamos a tener que contratar otro personaje. Van a contratar otro personaje para que hagamos el trabajo y ese seremos nosotros y ya tendremos una misión bastante más específica. ¿De acuerdo? Acaban de raptar a una persona. La están obligando a firmar un contrato. Parece que aquí todo se hace un poquito por la fuerza en este lugar. Buenos días, ciudadanos de Ver5. La historia principal de hoy. La fuerza de seguridad del Comité de Supervivencia Humana ha descubierto un golpe de estado en la fabricación. La organización criminal fue dirigida por el administrador de la fábrica, Chagnis McNeil. Ella administró su... A ver, me han echado la culpa, ¿vale? Al personaje que controlamos. Ella admitió su culpa y ha sido castigada en consecuencia. Lamentablemente, debido a las preocupaciones sobre la rebelión, la totalidad de la construcción y la administración de la fábrica deberán reformarse. De nuevo, el nuevo administrador será Patrick Wells, el jefe del programa espacial rescatado por nosotros desde los terroristas de Ver-77. Patrick fue asombrado por nuestra hospitalidad. Se ve asombrado por nuestra hospitalidad y avance tecnológico. ¿Estás seguro de que la construcción del ARC se completará pronto? Deseamos suerte y le damos la bienvenida a Ver5, el lugar más grande de la Tierra. Esas son todas las noticias para hoy. Nos vemos mañana, mismo canal, mismo tiempo. Ir al trabajo. Ahora vamos a tener a otro personaje controlando esto y vamos a tener que hacer cosas diferentes. Así que veamos qué tenemos por aquí. Parte del arqueda, carne, vale. El gobierno. En 11 horas tenemos que fabricar este textil. Vale, lo voy a coger. Aquí nos piden comida y 3 puntos de facción. Lo voy a coger todo si puedo. Estos son 11 horas de trabajo chungo, ¿eh? Fábrica de piel. Puede ser que en el mes de tiempo. Y el gobierno me pide huesos. Esa voy a esperar porque ya son muchos de 11 horas de trabajo, tío. No sé si me va a dar tiempo a todo. ¿Ves? Ya cada misión viene de una parte, ¿vale? De una parte de facción, de una facción, ¿vale? Cada opción. Así que hay que tener ojo con eso. Vale, como no sé si tenemos materiales, porque ahora nos lo han quitado todo, voy a empezar a producir piel y cabello para después mandar al que termine la carne, cuando la acabe, a hacer la comida, ¿vale? O sea, perdón, el textil. Así que empecemos y vamos allá. Bienvenido a la fábrica MacBack. Entonces eres uno de esos de Ver-77 de cabeza huevos, ¿no? Le está diciendo. Espero que eso no signifique que tenga lo suficiente inteligente como para recordar 2 reglas. Una, yo represento al Comité de Supervivencia Humana. Sigue mis órdenes. Y cada pedido mío lo tengo. Cada petición mía la tengo. Básicamente es la traducción, ¿vale? Pues ahí está un poco raro. Y 2, las órdenes del arca toman la primera prioridad. Necesitamos construir la nave en 30 días. De lo contrario, todos estamos muertos. Pero tendremos tiempo para comerte al menos. Si veo que traiciona la confianza del comité, estarás enlatado, al igual que tu predecesor. Tu primera tarea, orden del arca, será el marco del motor. No necesita ninguna guía sobre cómo funciona la fábrica. Ed Margas, ponte al trabajo. Saludos, amigo. Víctor Hoffman, del Ministerio de Propaganda y Control. Trabajaremos juntos para garantizar la estabilidad de Ver5. Recomiendo encarecidamente admitir tanto empleados gubernamentales lo más posible para el arca. Son ciudadanos propios y se aseguran de que haya orden en el mundo del mañana. Hablando del orden, nuestros analistas dicen que las personas confían en el gobierno un 10% menos. El reciclaje de la ciudadanía no es motivo de preocupaciones sobre nuestro liderazgo.
Dale 10 de nuestros folletos de propaganda a los que admites en el arca. Contamos con tu apoyo, amigo. Vale, voy a aceptar esta misión. ¿Y qué es esta quest? Que nos han dado este folletito, pero aquí no hay mucho tiempo para pensar, ¿vale? Este folleto para los que vayamos a meter en el arca, entregarle el folleto, ¿vale? Este no, este se viene para combustible, primeramente combustible. Esta me la llevo. Hostia, esta es buena, tío. Esta estoy por meterla a trabajar. Por meterla a trabajar, que me va a venir bien para producir el textil, ¿vale? Genial. Tú. Quemado. Tú, fuera. Tú te vienes. Toma, tu panfleto y tu papelito. Ya veis que nos van metiendo más misiones cada vez. Tú, quemadito. A ti te quiero, campeón. Bienvenido al arca. Y son ornamentales, ¿vale? El tema de hueso, ¿cómo vamos? ¿Qué es lo de la misión del arca, tío? No, de la carne, perdón. Vale, vamos bien. Tú, fuera. Señorita, vaya doctora, tío. La inteligencia de -42. Los líderes deben tomar unas miradas sobre... Ah, vete por ahí, hombre. Mucho texto. Tú, no sirve ni para candela. Tú, lo mismo. A producir, que necesitan materiales, ¿vale? Materiales. Material. Material. Más material. No me voy a preocupar ni en leeros. Vale, hemos completado la parte del arca. Vamos por acá. Se para el tiempo. La parte del arca ya está, ¿vale? Ya hemos hecho la carne, por lo tanto la carne ahora mismo no es necesario. Tenemos que hacer carne enlatada, pero para eso quiero terminar primero el textil. Voy a ver. Que tengo uno de huesos por aquí. Vamos a aceptar. Vale, y como carne no me hace falta y textil se está produciendo, podría acelerar el tema de textil. ¿Qué es lo que me está faltando? Pieles tengo y cabello también. Vale, yo creo que eso va a gestionarse bien. Vamos a hacer la misión de los huesos con el que estaba en la carne, ¿vale? Aunque después nos hará falta carne enlatada, que nos va a pedir sangre y carne. Comida enlatada, esta de aquí. Pero esas vamos a esperar un poco, son las 11 de la mañana. Tenemos hasta las 8 de la tarde, por lo tanto creo que nos da tiempo de gestionar esto, ¿vale? Vale, tú, amiguita, para abajo. Tú te vienes. Panfleto del gobierno y para adelante. Tú, lo siento mucho, pero no me vales. Tú sí te vienes. Panfletito y para adelante. Tú, fuera. Tú, fuera. Tú, fuera. Tú, fuera. Me hace falta combustible, ¿eh? Uf. Combustible. Combustible. Vale, pedido del gobierno completado. Ya tenemos la orden del gobierno. Ya nos falta la carne enlatada, la piel y los huesos, ¿vale? Cabello ya tenemos, el textil también. Vamos a la piel. Y vamos a dejar de descansar a esta, ¿vale? Porque tiene la fatiga al máximo y no quiero que se me caiga en una máquina de esta. Tengo que tener también cuidado con el estrés de algunos, pero bueno, a ver si mientras podemos. Tengo que entregar un montón de folletos antes de que termine el día, ¿eh? Claro, ellos se estresan más porque le mando mucha gente, ¿eh? También para allá. ¿Has decepcionado al gobierno? No, hombre, no. Buah, tal vez el enemigo de ver 5. Pero si solo eres incompetente, tendrás otra oportunidad para demostrar lealtad. Nos vemos pronto. Era incompetencia, hombre. Es el perro superior aquí, Fela. Soy Lucana Triselli, del sindicato. Yo represento al Don aquí. Somos una familia respetada. Mejor no nos cruzar, capichi. No cruzarnos, capichi. Las reglas son simples. Deja a nuestra gente ingresar el arca y estaremos en un buen término. Amigo, y ayúdanos a resolver problemas. Los enemigos nos ayudamos a hacerlo. Serás visitado por Tom Walsh, amigo nuestro. Nos ayudó a resolver un cierto pequeño problema con los burócratas del gobierno. No necesitas conocer los detalles. Que lo que necesitas saber es que obtendrás un fajo gordo de dinero en efectivo y gratitud de Don si ayudas a Tom Walsh. Escóndete en el arca, a esconderse en el arca. Espero que hayamos llegado a un entendimiento aquí. Uf. No me quiero meter en problemas, tío. Vale, tengo que vigilar y meter a Tom Walsh. Atento, ¿eh? Que tenemos que meterlo para adentro. Te voy a dar folleto, aunque ya no me vale. Hay que tener cuidado con Tom Walsh y no tirarlo a la basura. Vale. Flipper Parker, tú te vas fuera.
Peter Edward, te vienes, amigo. Raymond Wilson, científico. Fuera. Kevin Williams, fuera. Tom Wall, este es un patato, pero es lo que me han dicho. Eso me va a fallar aquí las cosas. Vale. Hemos cumplido las misiones desde la parte trasera. Importantísimo. Vale, ahora lo que me hace falta... mandar a descansar a la gente. Ahora me falta solamente la comida enlatada. Vale, esta se va a venir a la sangre. Este va a descansar, solo puedo asignar a uno. No sé, este está peor, tío. Este está peor. A ver, puedo mejorar la sala de descanso por 150. Pero voy a tener que pagar luego el sueldo, tío. Venga, sí. Voy a poner a los dos a descansar de momento, porque si no va a ser un problema. El problema del estrés se me va a volver loco y me la va a liar. No hace falta hueso, solo comida enlatada. La comida enlatada necesita sangre y carne. No tengo ni sangre ni carne, así que voy a empezar a sacar de momento y ahora meteré a alguien a aplicarse en la comida enlatada. Vale, vamos allá. Tú, fuera. Tú, fuera. Tú te vienes. Un científico. Tú también fuera. Casi. Pero no, tú te vienes, aunque sea chiquitito. Mierda, se me ha acabado el tiempo para la misión. Bueno, ya poco podemos hacer entonces. Ya poco podemos hacer. Seguiremos recolectando lo que se pueda. Y bueno, hemos fallado un par de misiones, gente. Tú no, tú te vienes para abajo, hombre. Tú te vienes para abajo. Tú te vienes, venga. Mientras más mejor. Bueno, todavía no hay nadie que venga enfermo. Algunos vendrán luego que tienen algún problema en la piel, un problema en la sangre. Y eso será un problema. No, tú te vienes para mañana. ¿Vale? Hoy no, porque no me hace falta trabajadores. Tú te vienes para el arca. Que quiero que sobreviva el arca, tú también. Supervivientes para el arca. Hostia, este es buenísimo, pero para el arca. Ojo, estoy metiendo a muchos de la facción de... digamos que está en contra del gobierno. Pero bueno, espero que eso no nos influya mucho luego, ¿vale? Un ingeniero. Veremos a ver, tío. Tengo la facción al máximo, tío. No, a ver la que voy a liar yo en el arca. Es un placer hacer negocio con usted. Tom llegó al arca y dice hola. Tal vez lo verás también. Aunque usualmente tira en la espalda. Por la espalda, ¿verdad? Normalmente te mata por la espalda. Solo Joaquín, no te preocupes. Tomé el dinero para el trabajo. Toma el dinero para el trabajo. Asegúrese de visitar nuestro cabaret después del trabajo. Beba uno de Don. Uno para el Don. Nos vemos, Fela. Bueno, pues una de las cosas que tenemos en la facción es que vamos consiguiendo puntos de facción. Y eso nos va a desbloquear habilidades con ellos, ¿vale? Por ejemplo, la propaganda. La competencia de los empleados crece un 50% más rápido. Y la ganancia de la fatiga incrementa un 10%, ¿vale? No puedo porque necesita ¿cuántos puntos? 1 de 5, ¿vale? No tengo suficiente. Pero subiremos, ¿vale? Vamos mejorando. Y lo podremos ir consiguiendo, ¿de acuerdo? Ahora mismo tenemos 0 puntos de 5. Este tiene 1 de 5. Vamos bien, no va mal. Pues nada, chicos, toca pasar la noche, terminar el día, mandar a la gente a sus casas. Básicamente ya. Bueno, terminar el día, pagar sueldo. No tengo dinero para el salario del empleado. Eso es un problema, gente. Los voy a mosquear muchísimo. Es que no tengo para nada, ¿eh? No tengo para pagar a ninguno. Bueno, pues nada. Veremos a ver lo que nos pasa. Veremos a ver lo que pasa con esto. Vale, empleados para mañana. Voy a dejar... No quiero dejar a nadie. Pero tengo varios con estrés. Vamos a dejar estos 3 fatigados fuera y me llevo a 4. Contrataré a alguno más. Sí, quizá. Mañana 2. Buenos días, ciudadanos BR5. Tristes noticias. Esta noche, ya que los perpetradores desconocidos han detonado un artefacto. El gobierno sospecha que la organización ilegal de las manos de la tierra y sus cómplices de Ver 77 se está realizando una investigación y podemos asegurarle que encontrarán a los culpables. Estad atentos. Reportar cualquier actividad sospechosa de sus vecinos, dudando del liderazgo lo suficiente para una información.
La Virtus Populi celebrará una oración de carne en honor al fallecido. Será bastante la fiesta. Será buena la fiesta o algo así. Esas son todas las noticias por hoy. Nos vemos mañana, mismo canal, mismo lugar. Y empezaríamos el día 2. Veamos qué nos depara el día 2. Veamos, aquí ya empieza más como el Paper Please, como he dicho antes. Aquí nos han puesto mira, nos han puesto 3 caritas que son terroristas. No podemos dejar pasar terroristas al arca, así que tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? El bienestar del arca requiere de comida enlatada. Voy a poner a alguien a enlatar comida, tú que eres buena enlatando comida. Bueno, mira, para enlatar, a ver. Cada cual tiene sus habilidades. Este es masoquista y distraído. Vale. Ambidiestro. Genial. Mira, vamos a poner este a hacer la comida enlatada. Para eso necesitamos carne y sangre. Después la asamblea del arca es lo que nos ha pedido. Vamos a tener comida enlatada por aquí. Del gobierno también. Vale, haremos más. El sindicato quiere textiles, me va a pagar 99. El gobierno quiere cabello. La carne la tengo casi terminada. Vale, pues vamos a hacer esto. Vamos a cogerlo todo. Vale, ¿qué tenemos que no esté por aquí? Cabellos. Cabellos no va a hacer falta y como queremos textiles, también algo de piel. Por lo tanto, vamos a ir recolectando un poquito de todo. Y después fabricaremos textil. Primero la carne enlatada para el bienestar del arca, aunque esto se cumple antes, ¿vale? Primero mejor el textil. Este produciría 4 aquí. Si lo cambio por este. Vale, da igual. Vamos a dejarlo así. Orden completada del Virtus Populi. Vale, una de ellas ya estaba hasta completada. Genial. El tema de la carne, supongo. De lujo. Pues necesitamos la comida enlatada para el gobierno. Vamos allá. Ahora hay que tener cuidado con los terroristas que pusieron en la bomba, ¿vale? El comité ha recibido información sobre un ataque terrorista que se está planeando. Así como las fotos de los asumidos terroristas, estas personas no pueden llegar a la fábrica o al arca. Los explosivos están ocultos en su ropa. Por la ropa. Si sospecha de que hay un terrorista frente a usted, use el escáner. Es la última tecnología del gobierno. Tenemos un escáner nuevo, ¿eh? Ahí está. Si ves que el explosivo incinera a ese enemigo de Ver 5, el no puede soportar la explosión. Y obtendremos aún más combustible para la fábrica. Recuerda que la vida de la persona depende de ti. Quiere decir que ni siquiera podemos arrastrar, ¿vale? Ojo. El Virtus Populi te saluda, hermano. Soy Adam Dummer, un pastor principal, un sirviente humilde de Dios de la carne. De que gracias todavía estamos bien alimentados en estos tiempos oscuros. ¿Vale? Que los fieles en el arca y no seamos intimidados por el hambre y la oscuridad del espacio. ¿Quién si no nos alimentará a los elegidos y calmaremos a las personas con una oración? Son como los religiosos, ¿vale? Y mientras escuchaban comían carne humana. La gente aceptó la enseñanza y se hizo sacrificios. Así es el capítulo de la vida de las artes terrenales y el Dios de los hombres. Ha cambiado un poquito la Biblia, ¿eh? El hambriento es sordo a la verdad. No se comunicarán, no alimentarán a su pastor. Así que primero traiga ofrendas y luego consumirlos en el nombre de Dios de la carne. La iglesia requiere alimentos enlatados para una fiesta de carne, para la población hambrienta de la parte inferior de Bert. Le pedí humildemente su ayuda, hermano. No voy a poder cumplirlo ahora mismo, pero la tengo que aceptar por fuerza. De momento el cuerpo ahora está bien. Tú te vienes para adentro. Vale. Para adentro. Tú vas para carne. No te pareces a nadie, ¿vale? Te quemo. Me hace falta incinerar. No, tú te vas a venir para abajo. Necesito comida y cosas, ¿vale? Tú también. Vale, ingeniero. Betty, no se parece a nadie. Te vienes para abajo. Vale, hemos cumplido ya alguna misión, así que vamos a mirarlo. Ya tenemos la parte del arca completada y demás. Me hace falta el bienestar del arca con la carne enlatada. No tengo ya textiles, ¿vale? Así que textil fuera. Me hace falta cambiar esto a carne enlatada. De momento hago 4. Son 35 kilos por un lado y 40 por otro. Serían 70.
Quizás eso va a necesitar carne y sangre. Tenemos pendiente. Y después cabello necesito bastante. Como piel ahora mismo no me está pidiendo nadie. Y cabello 3 personas. El de la piel se va a venir aquí. ¿De verdad crees que trabajan en el mismo orden que el género opuesto? Piensa otra vez. Adiós, es sexista, tío. Vaya, hombre. Tenemos una sexista. No quiere a nadie del sexo opuesto a su lado. Maldita sea. Vale, amigo, tú te pareces mucho a este de aquí. Te he pillado, bicho. Arde, perro. ¿Tú te pareces a otros? No, vale. Pues tú a la carne. Por si las moscas. Vale, está casi todo conseguido. Ahora estamos consiguiendo el resto. Vale, este lo vamos a pasar. Pero espérate, no me fío de ti. Vale, para adelante. Tú fuera. Doctora. Buen personaje. Tú te vienes para mañana. No, tío. Uf. No han dado un debuff, ¿vale? Tú te... Hostia. Quemado. No sé quién eres, pero quemado. Que se me acaba la cosa. Tú no te pareces a ninguno de estos. A quemar, que no tengo combustible, tío. Me parece que estabas tú bastante... te he pillado, bicho. Tenemos a los 3 terroristas quemados, ¿vale? Ya podemos estar tranquilos. Que en teoría no debería haber más. Pero hay que tener cuidado, ¿vale? Necesitamos más carne enlatada y partes para el arca. Vale, tú te vienes. No te he analizado, pero bueno. Tú también. Ya tengo a los 3 terroristas, sin que... Bueno, terrorista estupendado. No, hemos fallado. Al principio la gente protestó el consumo del hombre, pero el cuerpo estaba llenando y los impulsos vorazados. No sé lo que es eso. Así dice el capítulo de la vida del arte terrenal y el dedo del hombre. El Victus Pobre está decepcionado en ti, pero lo difícil es y enrollar el camino hacia el dios de la carne. Tendrás la oportunidad de arrepentirte, pecador. Tendrás por oportunidad de arrepentirte, ¿vale? Ojo, ¿quién es este? Se llama Joe Goldman. Somos las manos de la tierra, la célula revolucionaria autónoma. Nuestra lucha es más calentada. Y necesitamos su ayuda, camarada. No hay lugar en el mundo del mañana para los opresores del gobierno, los fanáticos de la iglesia y los matones del sindicato. Solo deja que nuestra gente entre en el arca. Planet 42 es solo un plan B. Estamos buscando plantas resistentes a la radiación en el suelo para restaurar el ecosistema y alimentarnos. Eso estaría bien, ¿eh? No solo carne de la gente. Nuestros scouts necesitan traje de protección para las expediciones. Un solo envío de tela ahorrará docenas de vidas. Es tu oportunidad para ayudar a allanar el camino hacia el mañana mejor, camarada. Vale. Esta gente necesita pieles, ¿no? Textiles, ¿no? Vale. Tengo que mandarle textil. Voy a terminar el cabello. Esto lo vamos a cambiar ya a textil, básicamente, ¿vale? ¿Y cómo está la gente? Bueno, alguno más. Este está un poquito de los nervios. Lo vamos a sacar a descansar, ¿vale? Pues necesito cabello. Esta no quiere trabajar con nadie. Y que tú te tendrás que venir aquí. Carne no me hace falta ahora. Así que cabello y piel es lo que voy a sacar de momento. Cabello creo que tengo más que piel, ¿no? Sí. El problema es que esta no quiere trabajar con nadie, la muy desgraciada. Bueno, con esta chica sí trabajará, ¿vale? O sea, perdón. Tú te vienes aquí, tú te vienes aquí y él se queda allí solito porque ella lo que no quiere es con el otro sexo, ¿vale? Y esta hace la carne, este hace la carne enlatada que está haciendo ahora mismo. Genial. El textil, disculpadme. Vamos para adelante. Voy a quitar las órdenes para que no molesten. De lujo. Tú quemado. Tú fuera. Necesito fuego. Vale, tú puedes arder en el infierno también. De todas formas. Empleado ha subido de nivel, de lujo. ¡No! Acabamos de quemar a alguien que no era. Voy muy rápido y se me pasan. Tú vas para el boquete, tío. Eres buen ciudadano. Vale. Tú para allá. Y estamos metiendo gente de la tierra, ¿vale?
En este caso también. Tú para adelante, amigo. Tú eres de esta gente, pero es que eres malísimo, tío. Un empleado ha recibido un debuff. ¿Por qué? Ah, por el estrés muy alto, tío. Maldita sea. Bueno, ya da igual. Ya está debufeada. Ahora que ha sacado fatiga 10% y veneno. Claro, y esos debuffs son infinitos, ¿vale? Hay que tener cuidado con la fatiga de la gente, ¿vale? Y el estrés. Sin que dejemos descansar a esta ahora. Pero es que no quiere descansar ahora con un hombre. Uf. Qué suplicio, tío. Cuando se vuelve la gente así. Oh, un visitante de alto estadio ha sido reciclado. Ya, eso lo sé. Inspección repentina. Vale. El equipo de inspección de incendios requiere asegurarse de que los detectores de humo estén operativos correctamente. Detenerse el trabajo en pedidos. Eficiencia de fábrica caerá un 100% durante 3 horas, pero el riesgo de incendio se reducirá significativamente. Venga. ¿Puedo soportar 3 horas? Me iría a las 8. No, se me cerraría esto. No terminaría los pedidos. Eficiencia de fábrica caerá un 25% durante 3 horas. Los empleados de cheat obtendrán 20 de estrés cada uno. Pida a los bomberos que no interrumpan el trabajo y revisen los detectores de humo. Voy a afectarlo un 25%. Lo malo es el estrés, tío. Lo malo es el estrés. He subido el estrés a la gente. A ver, descansa tú. Esta la voy a despedir, tío, te lo juro. Esa la voy a despedir. Que conste, ¿eh? Vale, necesito cabello. Ahora, sobre todo. Vente aquí. Ya el textil básicamente me da igual. De hecho. El textil ahora mismo no me importa. ¿Qué tenemos poco? Tengo poco hueso. Textil ya lo hemos acabado. Vale, tú te vienes para adentro, Ronaldo. Tú te vienes para adentro, Douglas. Tú te vas a la leche. Doctor más tonto que pichote. Fuera. 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 Necesito las partes del arca. Fuera. Necesito mucho pelo. Mierda. Claro, los carbos no sirven para pelo. No. Vale, lo hemos conseguido. Genial. Por los pelos, pero lo hemos conseguido, gente. Se pasa el tiempo, ¿eh? También es que tener en cuenta lo que ha estado pasando. Vale, descansar si descansan juntos, de lujo. Ha pasado que hemos reducido, por el tema del incendio, hemos reducido la cantidad de gente laboral. Luchamos para rescatar el planeta, para salvar el Helsinki, un régimen totalitario, una mala región y un crimen. Es una batalla dura. Pero la victoria nos espera. Los scouts le agradecen por el envío de telas. Se están preparando para otra salida en el suelo. Del suelo. Volveremos con noticias, camaradas. Y chicos, pues ya ha pasado el día. No sé si hemos ganado para pagar. Creo que sí. Bueno, por lo menos parece que hemos ganado para pagar. Esto es para administrar cada cosa. Pero bueno, ahora mismo me olvido. Voy a terminar el día. Hemos podido pagar los sueldos hoy, por lo menos. El arca cada vez va mejor, le hemos construido ya una parte y la supervivencia va aumentando. Vamos bien, poquito a poco yo creo que lo conseguiremos, gente. ¿Quién trabaja mañana? Pues esta tiene la fatiga por los aires, no va a poder. Este quiero descanse de estrés. Es que tengo mucho estresado, ¿eh? Tengo mucho estresado, tío. Claro, el estrés... A ver, el estrés se cura descansando. La fatiga quizás si la descanso dentro de la nave, pero es que ¿a quién me llevo, tío? ¿A quién me llevo mañana? 7 empleados van a ser muchos. Bueno. Con 5 creo que haríamos el avión. He quitado los más estresados. Mañana día 3. Buenos días, ciudadanos ver 5. El gobierno ha anunciado un avance en la investigación de ataque terrorista, ya que ahora conoce las identidades de los perpetradores.
El fugitivo pronto será atrapado y castigado de acuerdo con sus delitos, pero sigue siendo vigilante, ya que los terroristas podrían tener cómplices. En noticias culturales, esta noche el Virtus Populi jugará Johann Sun Superstar, en música basada en la bibliografía del profeta del dios de la carne. Llegado uno, vienen todos. Traiga a sus hijos. Los espectadores más jóvenes serán tratados a rollos de carne. Sí, claro. Esas son las noticias por hoy. Nos vemos mañana. Y ahora aquí, en el día de hoy, seguramente tengamos que tener cuidado porque van a haber terroristas, pero aparte habrán cómplices que no nos digan cómo son. Así que habrá que tener más cuidado. Y más adelante, pues algunos de los ciudadanos no valdrán para el pelo, o no valdrán para la piel, o no valdrán para la sangre por enfermedades. Pero eso sería si queréis ver más del juego. Demostrármelo y decírmelo por los comentarios a todos los que os haya gustado. Dejadme en los comentarios vuestra opinión y dejadme un like por ahí también para ayudar al canal. Suscribiros si no estáis suscritos todavía para ayudar a crecer y traer mejor contenido. Y nos vemos en el próximo vídeo del manicomio. Hasta la próxima, chavales.